San Juan capítulo 13, versículos 1 al 15. El Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 1 al 15. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? Bueno, si preguntara esto, seguramente todos estarían en la misma respuesta y todos contestarían que es la cruz, el símbolo del cristianismo, lo cual es correcto. En donde quiera se ve una cruz y se piensa del cristianismo, ya sea en un edificio, ya sea en una literatura, ya sea en un libro, ya sea en cualquier documento o en cualquier lugar. Ver la cruz es pensar inmediatamente del cristianismo. Sin embargo, tenemos que decir que aun cuando en la cruz, a través de la cruz, se han hecho obras de arte, se han resaltado grandes obras, y hay desde cruces surrealistas, cruces geométricas y cruces de diferentes formas para realzar el significado de la cruz y el significado del cristianismo. Tenemos que decir que hay otros símbolos del cristianismo que son también muy significativos. La palabra de Dios en San Juan capítulo 13 nos enseña, nos muestra en los primeros 15 versículos que hay otro símbolo que tal vez podría ser un símbolo olvidado: la toalla. Y pareciera que esto no se le ha dado importancia, aunque la persona de Jesús está allí para dar significado a la toalla y al lebrillo o a la vasija con agua. Tenemos que decir que a la luz de la palabra, en esta porción bíblica, hay tres cosas que simboliza la toalla. La primera de ellas, leyendo el versículo 1, encontramos que la toalla es símbolo de amor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En varias ocasiones se menciona que la hora de Jesús todavía no había llegado. Nada menos en el Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 2, versículo 4, encontramos esta enseñanza. 2:4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el capítulo 7, el versículo 6, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En 7:8 dice la palabra: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. En 7:30, miren lo que dice la palabra del Señor: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, en 13:1 cambia la situación de tal manera que dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había llegado su hora, había llegado en el reloj de Dios la hora exacta en la que Jesús
daría por concluida su obra en este mundo. Dice la palabra que les amó. A los que había amado, a los suyos que había amado, los amó hasta el fin. La hora de que Jesús abandonaría este mundo por medio de la muerte, por medio de la resurrección y por medio de la ascensión, había llegado. Jesucristo amaba a sus discípulos, pues había amado desde siempre, con un amor supremo. Se los había demostrado una y otra vez. Deseaba únicamente lo mejor para ellos, aun cuando a veces la reacción del amor de Jesucristo hacia sus discípulos no haya sido favorable. Sin embargo, Jesús, a pesar de todo, les seguía amando y estuvo dispuesto a amarles hasta el fin. De tal manera que llega este momento en el cual están sentados a la mesa, y en el momento en el cual Él se quita su manto, dice el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se la puso como delantal. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La toalla es símbolo de amor. Todo lo que Jesús estaba haciendo, no solamente en este momento, pero lo que había hecho en el pasado, era evidencia, era manifestación de su amor hacia sus discípulos, del amor hacia los suyos. Y ahora lo está demostrando a través de lavar los pies de los discípulos. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña a partir de el versículo 2 hasta el versículo 11, nos enseña que la toalla no es solamente símbolo de amor, pero también es símbolo de servicio. La palabra de Dios, a partir de estos versículos, nos enseña del versículo 4 que hemos leído, y luego dice en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aún no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Se despojó de su manto, tomó un recipiente con agua, comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con la toalla, y la toalla se vuelve un símbolo de servicio. El Señor está dispuesto a servir a sus discípulos. El Señor está dispuesto a darles ejemplo de servicio. Y la enseñanza, por supuesto, que encontramos en este pasaje y en los pasajes paralelos en los otros evangelios, es que el Señor quiere demostrarles, el Señor quiere enseñarles. La gente de este mundo está esperando que todos les sirvan. Jesús está esperando la oportunidad para servir. Y luego Él dice claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor demuestra que quiere servir y está dispuesto a servir aún en aquellas cosas que son sencillas, como lavar los pies de los discípulos, aunque a veces el servicio pequeño es el más difícil para el ser humano,
por la posición en que Jesús estaba, inclinarse a lavar los pies de los discípulos, pues era difícil hacerlo. Pero el Señor Jesús está dispuesto, sabiendo que Él está sirviendo a Dios a través de servir a sus discípulos. El versículo 10 nos dice que el que es salvo no necesita ser lavado de nuevo, pero sí necesita lavar sus pies de aquello que le hubiera contaminado sin quererlo, de aquello que le hubiera contaminado sin buscarlo, algún pecado de omisión, algún pecado involuntario, algo del polvo del camino, algo que hubiera afectado su vida. De ello, dice el Señor, hay que lavar los pies. Pedro quería un baño completo cuando supo que si él no estaba dispuesto a que el Señor Jesús le sirviera, no tendría parte con él. Pedro dice: bueno, Señor, no solamente lávame los pies, pero también las manos y la cabeza. El Señor le enseña que él no necesitaba ser lavado, que él estaba limpio, que solamente lavaría sus pies como símbolo de servicio. Y si nosotros quisiéramos revisar la vida de Jesús a través de todo su ministerio, Él siempre estuvo dispuesto a servir. Su mano siempre estuvo extendida para servir al más necesitado. Sus objetivos, sus propósitos siempre fueron encaminados hacia el servicio a los demás. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña, de los versículos 12 al 15, que la toalla es símbolo de humildad. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo, a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó el lugar de un esclavo, de un servidor, el lugar sencillo y humilde de un siervo. Estuvo dispuesto a humillarse, inclinarse, lavar los pies de los discípulos, y nos exhorta a seguir su ejemplo de sencillez y de humildad de corazón. Él hace ver que no importa la posición en la cual nosotros nos encontremos, no importa la posición que los demás nos den a nosotros, nosotros humildemente debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. El Señor lo hizo, el Señor Jesús lo hizo, de tal manera que este símbolo distintivo del cristianismo, que es la toalla, debiera ser para nosotros, en nuestra experiencia personal, ya no tendríamos nosotros físicamente que ponernos una toalla, sino más bien tomar el espíritu de amor, el espíritu de servicio, el espíritu de humildad. Versículo 35, la palabra de Dios nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Es decir, distinguirán los demás por la manera como nosotros estemos dispuestos a servirnos en amor, a humillarnos, a ser sencillos de corazón, a dejar nuestro manto, a quitar el manto, cualesquiera que sea, de tal manera que nos humillemos y podamos servirnos unos a otros. Amados hermanos, ciñámonos
la toalla, con este sentimiento de amor los unos por los otros, con este sentimiento de servicio cristiano y con ese espíritu de humildad y de sencillez de corazón. Ahora sí, podríamos decir, pongámonos la toalla, estemos dispuestos a ponernos la toalla, a ceñirnos la toalla, a ponérnosla de delantal y servirnos unos a otros, servir a los demás para gloria de nuestro Padre Celestial y para testimonio de aquellos que estarán poniendo su mirada en nosotros y que estarán esperando que nosotros no solamente seamos amorosos, no solamente seamos serviciales, pero también seamos humildes de corazón. La enseñanza de la palabra nos la deja Jesús a través de este símbolo tan sencillo como es la toalla, pero que tiene tanto significado para nuestra propia vida. Tomemos ese espíritu que el Señor nos ha dejado y pongámoslo en práctica, de tal manera que un símbolo más del cristianismo sea también la toalla. Que Dios nos ayude a hacerlo así. Les invito a ponerse en pie y a orar. Padre, reconocemos a esta hora que hay necesidad a nuestro derredor, que hay pies polvorientos, que hay pies sucios, que hay gentes necesitadas de una palabra de amor y también necesitadas de un servicio, y que tú te agradas, Señor, de que esta manifestación de amor y este servicio sean evidencia de humildad, de sencillez de corazón. Permítenos, Señor, seguir tu ejemplo. Permítenos ponernos la toalla y permítenos, Padre, amarnos los unos a los otros, demostrar ese amor que hasta el fin demostraste por los tuyos, por tus discípulos y por cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, poner en práctica lo que tú hiciste en favor de tus discípulos, y con ese mismo espíritu, Señor, poder servirnos unos a otros y poder amarnos y poder servirnos y ayudarnos y apoyarnos. Y Padre, que aprendamos de ti, que fuiste manso y humilde de corazón. Necesitamos, Señor, hombres y mujeres dispuestos a ponernos la toalla. Te rogamos que nos ayudes. Entraña dificultad. A veces nos cuesta. A veces podemos poner muchos pretextos. Podemos encontrar muchas justificaciones para no hacerlo. Pero tenemos que reconocer, Señor, que a ti te agrada y que a los demás les bendice. Ayúdanos a hacerlo así, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro ejemplo. Amén. Amén, Señor.